Hola, soy William Moscoso, estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Voy a evaluar el funcionamiento del Estado peruano y su economía. Iniciamos con una pregunta o dos. ¿Qué pasaría si un presidente pudiera crear impuestos por decreto sin pasar por el Congreso? O si el Banco Central de Reserva del Perú estuviera obligado a imprimir dinero sin control. Suena a una mala película, pero son propuestas reales que se discutieron en un debate presidencial. Hoy voy a analizar a 6 propuestas económicas de 2 candidatos, Manuel Oeiza y Pedro Gómez, y te voy a explicar por qué desde el derecho constitucional y la economía ambas representan un riesgo serio para el país. Vamos a dividir el análisis en 2 bloques. Primero, en 3 propuestas del candidato Loaiza, que tienen un problema en común. Concentran el poder en el Ejecutivo y debilitan los controles democráticos. Las 3 propuestas de Gómez, que atacan principios económicos básicos como la estabilidad económica y el libre mercado. La primera propuesta es que el Ejecutivo apruebe el presupuesto general mediante un simple decreto supremo. Esto viola directamente el artículo 77 de la Constitución, que dice: aprobar el presupuesto es una atribución exclusiva del Congreso. Un decreto supremo no puede pisotear una facultad de una Constitución que le da expresamente al legislativo. Si esto pasara, perderíamos el principal mecanismo de control del gasto público, abriendo la puerta de la discrecionalidad y la corrupción. Y esto no es un escenario hipotético. Venezuela, con un presupuesto concentrado en el Ejecutivo sin control legislativo, terminó en hiperinflación y el colapso de la economía. La segunda propuesta es crear nuevos impuestos por decreto supremo sin pasar por el Congreso. Esto rompe el principio de reserva de ley tributaria del artículo 74 de la Constitución Política del Perú. La idea detrás de este principio es antigua. Sin representación no hay tributación. Nadie debería pagar un impuesto que sus representantes no aprobaron. En caso argentino, cuando el gobierno impuso retenciones a las exportaciones agropecuarias por resolución ministerial, generó una crisis de gobernabilidad. Es el mismo riesgo que correríamos en nuestro país. La tercera propuesta es centralizar en Lima las decisiones sobre obras públicas y dándole competencia a los gobiernos regionales. Esto va contra la ley de base de la descentralización y el artículo 188 de la Constitución. Establecen la descentralización como política permanente del Estado. El Instituto Peruano de Economía ha documentado que la inversión subnacional es más eficiente cuando los gobiernos locales tienen autonomía. Centralizar significa retroceder más de 20 años en este proceso. Ahora pasemos a Pedro Gómez. Su primera propuesta es obligar a Banco Central a emitir más dinero sin retirar el circulante. Esto ataca la autonomía de BCR, garantizada en el artículo 84 de la Constitución. La teoría cuantitativa del dinero lo explica en una fórmula simple. Si el dinero crece más que la producción real, los precios suben. Zimbabue en el 2008 y Venezuela en el 2018 son los ejemplos más claros de hacia dónde lleva la emisión inorgánica descontrolada, hiperinflación que termina empobreciendo justamente a quienes se quería ayudar. Su segunda propuesta es prohibir la inversión privada en minería y pesca, creando monopolios estatales. Esto viola la libertad de empresa. Su segunda propuesta es prohibir la inversión privada en minería y pesca, creando monopolios estatales. Esto viola la libertad de empresa del artículo 59 de la Constitución. La minería representa cerca del 60% de las exportaciones peruanas. En caso de
Petroperú, con pérdidas millonarias, rescates fiscales sucesivos, muestra el riesgo que este modelo, en cambio, Conelco de Chile, demuestra que una empresa estatal puede funcionar bien, pero solo cuando compite con el privados, no cuando los reemplaza. Su tercera propuesta es los precios de los alimentos. Cuando el Estado fija un precio por debajo del equilibrio del mercado, los productores producen menos y la demanda sube, generando escasez. Venezuela con Chávez y Maduro y el Perú con Velasco Alvarado en los 70 son ejemplos de estas colas, mercados negros, desabastecimientos. La evidencia económica es bastante consistente en este punto. Como vimos, ambos candidatos proponen medidas que, aunque parten de diagnósticos distintos, comparten un mismo problema. Debilitan los controles institucionales y desconocen principios básicos de derecho constitucional y economía. Concentrar poder en el Ejecutivo, imprimir dinero sin respaldo o controlar precios artificialmente no son soluciones nuevas, son experimentos que ya fallaron en otros países y que la evidencia histórica desaconseja con claridad. Estos son los análisis que realizamos a ambos candidatos y muchas gracias por ver mi video. Gracias.